Padre, cuando se vive una decadencia en el valor que se le da en su justa dimensión al ser humano, usted nos está ya mencionando una idea un poco, vamos a decirle apocalíptica, aunque no lo es, pero querramos o no, ya la estamos viendo. Por ejemplo, en Latinoamérica no hay día que no excaven en donde sea que no se encuentren las narcofosas y tipo de cosas. Ya la pérdida absoluta de cualquier valor o respeto sobre la vida humana. Y es muy curioso, todas estas fosas y todas estas cosas pues que pasan son precisamente de estos grupos excluidos, de pobres, marginados, etcétera, etcétera. En México casi todos son centroamericanos, estas pobres personas que son asesinadas y enterradas de esa manera. Y la única razón es porque son pobres. O sea, esto ya es verdaderamente una alarma muy grave sobre la conciencia y el espíritu humano, por lo menos en América está viviendo. Sí, bueno, el tema del narco, eso ya es otro tema. Sí, claro. Es un tema que está de moda hoy día en nuestra sociedad desde hace ya, ¿cuántas? Unas 3 décadas. Yo creo que sí. Pero esperamos que esto pase, ¿no? Pero yo creo que ese tema pues es un tema que viene por otro cauce y que tiene otras motivaciones. A veces han sido motivaciones de inconformismo social o consecuencias de la pobreza social, otras de un enriquecimiento o una ansia de enriquecimiento desorbitado, etcétera. Pero sí, bueno, pues es que hay no sé, hay unas ideas hoy, así como vemos, por ejemplo, pues todo lo que pasó o está medio pasando, hemos oído que ha pasado en algunos estados del sur de Estados Unidos, de armarse contra los emigrantes centroamericanos o latinos como si fueran animales, ¿no? Salir a la casa como si fuera una plaga, con los rifles, con la plaga, pues todo eso pues es parte de esa pérdida del valor de las personas, han perdido el sentido del valor de la persona. O sea, no se puede. ¿Cómo concibes tú que la gente piense pues que los morenos y los güeros tienen distinta dignidad, ¿no? Entonces, por el hecho de ser de una raza, por el hecho de venir de un ambiente social, de un color, porque bueno, pues sabemos cómo los negros para nosotros los afroamericanos han sufrido pues también en su propio país, ¿no? Toda esa discriminación, y la siguen sufriendo, pero bueno, algo han progresado en ese sentido, ¿no? Padre, aquí una pregunta: ¿por qué la doble moral? Porque ¿cuántas personas encumbradas económicamente, latinoamericanos, orientales, viven en los Estados Unidos y son incluso admirados? ¿En serio? Y podemos hacer una lista interminable, ¿no? Empezando por Sukarno, políticos de este país, etcétera, ¿no? Pues sí. Gente igualmente morena, prieta, o como le queramos decir, negros, o afroamericanos, orientales y demás. Entonces ellos sí, quiere decir que el valor fundamental únicamente es el dinero, el dios dinero. Pues sí, el dinero cambia la situación de las personas, obviamente. O sea, así como dices, aunque influya en muchas situaciones la condición social y racial, pero sí, el dinero hace maravillas, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Maravillas en ese sentido de que de una persona despreciable la convierta en admirable, ¿no? Es increíble. ¿Es maravilla? Pues sí, es qué magia, ¿no? Pero bueno, en todo eso también hay mucho egoísmo, y entonces mientras les interesa, pues lo aceptan, y en el día que ya no,
que ya no haya intereses económicos, pues también entran otros prejuicios racistas, ¿no? Pues entonces viene obviamente la reflexión. Si la sociedad acepta a estos seres tan despreciables porque tienen dinero, los venera, quiere decir que el problema fundamental es que esta sociedad tiene un problema de conciencia muy grave. Claro. Pero muy grave. Por supuesto. Ese es el problema fundamental, y eso es lo que tenemos que crear, bueno, educar en la conciencia, no, sino en los valores. Que la conciencia está ahí. La conciencia no desaparece, la conciencia es maleable. Como todas las facultades del ser humano, las puedes tú educar, maleducar. Maleducar, correcto. Conducir por el camino recto, por el camino no correcto, ¿no? Entonces, quien se educa en un niño, un joven que crece en una familia, por ejemplo, de criminales, ¿cómo crece? Con esa ideología. Tú ves a una persona, a un señor que se dedica al crimen por X razón, sea por el narco, o sea por lo que o se dedican, no propiamente no se dedican, sino que el crimen es parte de su existencia, de su vida, del desarrollo de su vida, o sea, porque es su entorno. Esas personas, pues con su familia son personas normales, ¿no? Y se quieren y se protegen, etcétera, o sea, no son criminales. Pensar que un narcotraficante es un criminal no es correcto, no son criminales de oficio, simplemente su negocio les lleva a no son psicópatas, ¿no? Crímenes. Bueno, algunos dicen que pueden ser psicópatas, pero bueno, pues habrá de todo. Pero son las circunstancias las que los orillan según sus criterios. Tienen unos criterios muy subjetivos y eso les lleva a juzgar del valor de una persona o de otra. Entonces, todo eso en las series de televisión sobre estos temas se ve muy bien y llamativamente. O sea, siguen siendo personas con sentimientos, con valores, pero muy subjetivos. O sea, el ser humano hoy va perdiendo. Yo te decía el otro día, te mencionaba, ¿no?, sobre el tema del respeto. Hoy día en nuestra sociedad mexicana hay una gran sensibilidad por el respeto, pero el respeto propio, no el ajeno. Que me respeten a mí. Pero yo no respeto a nadie. Yo no respeto a nadie. O sea, hay muchas faltas de respeto. Hoy tuve un caso con un taxista, pero de falta de respeto y de grosería, ¿no? Entonces, pero la gente es muy sensible sobre que tú seas respetuoso con ellos, que respetes sus derechos y luego te saquen a lucir que estamos en un país democrático, ¿verdad? Como si fuera el escenario donde uno puede hacer toda clase de desmanes. Entonces, en ese sentido hay mucha confusión y está a la base de todo está pues la educación, que cada vez es menos posible por razón de que las familias están desintegradas. Entonces los niños y los jóvenes, los adolescentes, pues crecen en un ambiente donde no hay sentido de respeto dentro de la familia, donde no hay valores permanentes, etcétera, y eso se ve entre hoy día los adolescentes, pues mejor ni te juntes, ¿verdad? Porque padre, hasta aquí sí, bueno, el mal es gravísimo. Es una falta de educación, es una enorme falta de conciencia o una deformación de la conciencia. Pero bueno, dentro de las palabras de su santidad está, bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué es realmente lo que la sociedad cristiana, lo que el cristiano de a pie y obviamente, bueno, pues también el religioso pueden hacer por intentar regresar al sentido del respeto al ser humano? Pues es lo que está empeñada en hacer la Iglesia y lo ha comenzado a hacer de una manera así intensa en este mes de octubre, que es
concientizar a nuestras familias de la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos, de evangelizar a sus hijos, una palabra de darles valores. Entonces, si la Iglesia ha tomado como tema de su sínodo último y el que se celebre el próximo año, la evangelización en el ambiente familiar, es porque ve que la evangelización, los principios espirituales del Evangelio pueden ser una fuerza para nuestras familias, y de parte de la Iglesia pues es lo que podemos hacer, ¿no? Porque yo creo que las escuelas católicas están en una crisis de credibilidad. ¿Por qué? Pues porque los niños que vienen a las escuelas católicas, si ya vienen de heridos y vienen de familias vulnerables, familias donde no hay ese ambiente de una educación sólida en los valores, ¿qué van a hacer las escuelas? Bueno, Y la educación principal es en los primeros años, ¿no? Si ese niño ya no sabe lo que es el respeto, ya no sabe lo que es el amor o otros valores humanos, ¿cómo lo vamos a educar en valores cristianos? Padre, sí, pero el ser humano siempre puede razonar, puede cambiar y responsabilizarse. Regresamos en un minuto y lo comentamos.